Shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. It's over. It's over. Mike Tyson has been... Agárrense de sus asientos y prepárense para que la historia que creían conocer se haga añicos. Y si les dijera que la noche en que el hombre más malo del planeta besó la lona no fue solo una hazaña deportiva, sino el clímax de una tormenta perfecta de negligencia, presiones ocultas y un conteo de 10 segundos que, según algunos, duró una eternidad calculada, están a punto de sumergirse en el corazón de la controversia que aún hoy, décadas después, susurra la palabra robo en los rincones más oscuros del boxeo. Lo que van a descubrir sobre la pelea entre Mike Tyson y Buster Douglas en Tokio va más allá de los guantes y las cuerdas. Es un drama humano con un árbitro en el ojo del huracán y un campeón que quizás perdió la pelea mucho antes de escuchar la primera campana. Quédense, porque desvelaremos no solo un combate legendario, sino la intriga que intentó manchar la mayor sorpresa en la historia del deporte. ¿Hubo una mano negra? ¿Fue silenciada la verdad? Juzguen ustedes mismos. Tokio, Japón, febrero de 1990. El aire en el domo de Tokio no era de expectación, sino de resignación. Mike Tyson, con un récord inmaculado de 37 victorias, 33 de ellas por la vía del knockout, no era solo el campeón indiscutido de los pesos pesados, era un mito viviente, una fuerza de la naturaleza destructiva apodada Iron Mike, el terror de la división. Cada uno de sus combates era un evento, una exhibición brutal de poderío que usualmente terminaba antes de que el sudor se secara en la frente de los espectadores. Se decía que sus rivales llegaban al ring ya derrotados, intimidados por su mirada salvaje y la promesa de una violencia incontenible. Las casas de apuestas reflejaban esta realidad de forma insultante. James Buster Douglas, su oponente, era un tiro al aire de 42-1. Nadie, absolutamente nadie fuera del círculo íntimo de Douglas, le daba la más mínima oportunidad. La prensa lo trataba como un mero trámite, un cordero camino al matadero. ¿En qué round caerá Douglas? Era la pregunta recurrente, no si Tyson ganaría. Pero bajo la superficie de esta invencibilidad aparente, pequeñas grietas comenzaban a mostrarse en el imperio de Tyson, invisibles para la mayoría, pero premonitorias. Su relación con el promotor Don King era cada vez más absorbente, y para muchos perjudicial. Había despedido a Kevin Rooney, el entrenador que lo moldeó desde su adolescencia, el hombre que pulió su estilo peekaboo, hasta convertirlo en una pesadilla para sus oponentes. Ahora, su esquina carecía de esa voz autorizada, de esa guía estratégica precisa. Los rumores sobre su preparación para la pelea en Tokio eran alarmantes, aunque convenientemente minimizados. Se hablaba de sesiones de sparring displicentes, de noches de fiesta en la vibrante capital japonesa, de una desconexión con la disciplina férrea que lo había llevado a la cima. Incluso se filtró que había sido derribado en un entrenamiento por Greg Page, otro peso pesado. ¿Era arrogancia? ¿Aburrimiento? ¿O el inicio de una implosión personal que se manifestaría bajo las luces más brillantes? En la otra esquina, Buster Douglas era la antítesis del espectáculo, un boxeador competente, con un buen jab y una respetable pegada, pero inconsistente, con derrotas en momentos clave que le habían negado el acceso a la élite. Su récord era de 29 victorias, 4 derrotas y un empate. Pero Douglas cargaba con un motor que pocos conocían, una herida reciente y profunda que se había transformado en una fuente insospechada de determinación. Su madre, Lula Pearl, había fallecido apenas 23 días antes del combate. Ella era su mayor fan, la que siempre creyó en él incluso cuando el mundo del boxeo le daba la espalda. Antes de morir, le había dicho a quien quisiera escuchar que su hijo iba a ganar, que iba a sorprender al mundo. Buster subía al ring no solo por el título, sino por ella, por su memoria, por cumplir esa última profecía maternal. Esta tragedia personal lo había aislado del ruido, del circo mediático que rodeaba a Tyson, y lo había enfocado con una claridad que nunca antes había tenido. La pelea comenzó, y desde el primer asalto, algo se sintió diferente. Douglas no mostró el miedo cerval que paralizaba a otros. Salió con un plan y lo ejecutó con una frialdad sorprendente. Su jab, largo y preciso, encontraba constantemente el rostro de Tyson,
manteniendo a raya al campeón, impidiéndole descargar esas combinaciones explosivas que solían terminar las peleas en un suspiro. Tyson, por su parte, lucía lento, predecible, buscando ese único golpe demoledor que resolviera la noche. Su famoso movimiento de cabeza y cintura no era tan fluido, sus embestidas eran más frontales, los asaltos pasaban, y la narrativa esperada no se materializaba. Douglas no solo sobrevivía, sino que conectaba los golpes más limpios, acumulaba puntos, y una extraña inquietud comenzaba a flotar en el ambiente. Another good right, but Tyson comes right through it. To Davis, 22 punches to 8. Round Very hard right hand by Douglas inside. And Tyson Pretty good job here. Another right hand lead by Douglas, and Tyson lands the left hook. That was a good round. Another right hand lead lands for Douglas. Douglas not afraid. That is a film because he takes a move. He steps to his right, give a little angle. Douglas giving his See, Mike has to be careful also because Mike's standing in front of him. two to the chest. Douglas with another right hand to the top of Tyson's head. When you reach in, that's what Another happens. good right hand and a good right uppercut and two more good rights by Douglas. I don't think I've ever seen To Tyson. the right, now Tyson lands the right hand and backs Buster up, but here he comes. When Mike throws his punches, Mike is dropping his hands. Which is great. El ojo izquierdo de Tyson comenzó a hincharse de manera alarmante, producto de los jabs certeros de Douglas y, sorprendentemente, de la inoperancia de su propia esquina. En un descuido insólito para un equipo de campeonato mundial, no tenían un Encel o una plancha fría adecuada para tratar la inflamación. Recurrían a una especie de guante de goma lleno de agua, una improvisación patética que solo empeoraba la situación. La multitud japonesa, inicialmente silenciosa y respetuosa, comenzó a emitir murmullos de asombro. Los comentaristas deportivos, que habían pronosticado un paseo militar para Tyson, luchaban por encontrar explicaciones. ¿Estaba Tyson enfermo? ¿Subestimó a Douglas de manera tan flagrante? La verdad era que Douglas estaba boxeando la pelea de su vida, utilizando su mayor alcance y su jab como un escudo y una lanza. Para el final del séptimo asalto, el rostro de Tyson era una máscara deformada, su ojo izquierdo casi cerrado por completo. La imagen del depredador invencible se estaba resquebrajando en tiempo real. Y entonces llegó el octavo asalto, el epicentro de la controversia que perseguiría esta pelea para siempre. Con el campeón visiblemente afectado y Douglas creciendo en confianza, Tyson, en un rapto de su antigua ferocidad, conectó un uppercut de derecha devastador a escasos 10 segundos del final del round. Douglas se desplomó sobre la lona. El domo de Tokio contuvo la respiración. Era el Tyson de siempre, el final inevitable. El árbitro mexicano Octavio Meirán se acercó y comenzó el conteo. Aquí es donde la historia se bifurca y la polémica estalla. Don King, desde el ringside, gritaba desesperado. Los cronómetros extraoficiales marcarían después que Douglas estuvo en el suelo entre 13 y 14 segundos. Meirán, sin embargo, pareció iniciar su conteo con un ligero retraso, y sus gestos eran pausados. Douglas, con la mirada perdida por un instante, logró ponerse en pie justo cuando el árbitro llegaba al 9, y casi simultáneamente sonaba la campana. El equipo de Tyson estalló. Don King, con su habitual histrionismo, comenzó a gesticular y a reclamar un conteo largo. Acusaba al árbitro de haberle robado la victoria a su pupilo. La controversia estaba servida. Realmente Meirán había favorecido a Douglas con un conteo lento. Años después, saldrían a la luz diferentes versiones. Algunos reportes indicaron que King persuadió a Meirán para que admitiera su error ante los medios, una confesión bajo presión que muchos cuestionaron. Pero la historia más explosiva, si bien difícil de verificar en su origen primario, surgió de supuestas declaraciones del propio Meirán en una historia oral del boxeo. Alegó que el entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán, le habría dado una instrucción velada antes del combate. Si ves a Tyson herido, sé bueno con él. Si ves a Douglas herido, detén la pelea inmediatamente. Meirán afirmó haberse negado, declarando: «Nunca haré eso. Soy un hombre honesto». Esta acusación, de ser cierta, pintaba un panorama mucho más siniestro, sugiriendo presiones para proteger a la gallina de los huevos de oro, que era Mike Tyson. Para añadir más leña al fuego, observadores detallistas señalarían más tarde que, en el 10º asalto, cuando Tyson fue derribado,
Meiran también le administró un conteo que algunos consideraron generoso. ¿Era Meiran simplemente un árbitro con un estilo de conteo particular? ¿O había algo más? Buster Douglas, por su parte, siempre sostuvo que estuvo consciente durante la caída, que escuchó el conteo y que se levantó cuando debía, siguiendo las indicaciones del árbitro. Afirmó que podría haberse levantado antes, pero esperó estratégicamente. La campana lo salvó, sí, pero la regla es clara. Si el boxeador se pone en pie antes del conteo de 10, la pelea continúa. El noveno asalto fue dramático. Tyson, oliendo sangre tras la caída de Douglas, salió a buscar el knockout con una ferocidad renovada, a pesar de su visión disminuida. Conectó varios golpes duros que hubieran derribado a la mayoría de los pesos pesados. Pero Douglas, quizás sintiendo que el destino le estaba dando una segunda oportunidad, o impulsado por la memoria de su madre, resistió la embestida. No solo la resistió, sino que hacia el final del round, visiblemente recuperado, desató una andanada de golpes sobre un Tyson exhausto y frustrado. El campeón estaba siendo castigado contra las cuerdas. Su ojo izquierdo era una ranura inútil. La campana sonó, y por primera vez, la invencibilidad de Tyson parecía una ilusión lejana. Llegamos al 10º asalto. El ambiente era eléctrico, cargado de una tensión casi insoportable. Douglas sabía que estaba cerca de una hazaña impensable. Tyson, peleando por instinto, con un solo ojo funcional, buscaba ese milagro de un solo golpe. Pero era Douglas quien lucía más fresco, más preciso. De repente, una combinación brutal de Douglas envió a Tyson contra las cuerdas. Un uppercut feroz hizo que la cabeza de Tyson volara hacia atrás, seguido de una ráfaga de 4 golpes más, culminando con un gancho de izquierda que aterrizó con una violencia estremecedora. Mike Tyson, el invencible Iron Mike, se tambaleó y cayó. No fue una caída limpia, fue un desplome lento, casi en cámara lenta, como un árbol gigante finalmente cediendo ante la tormenta. Su protector bucal salió volando de su boca. Por primera vez en su carrera profesional, Mike Tyson estaba en la lona, desorientado, la mirada perdida. El árbitro Octavio Meiran se interpuso y comenzó el conteo sobre la figura yacente del campeón. Sus ojos no encontraban el foco. Tyson logró ponerse de pie, o al menos intentarlo, pero sus piernas eran de gelatina. Su cuerpo no respondía. Justo cuando Meiran llegaba a 10, Tyson se enderezó precariamente, pero era demasiado tarde. El árbitro agitó los brazos. Se había acabado. El silencio en el domo de Tokio fue ensordecedor por un instante, seguido de una explosión de incredulidad y júbilo. Buster Douglas, el hombre que nadie creía capaz, el huérfano de madre con una promesa por cumplir, había noqueado a Mike Tyson. Había logrado la mayor sorpresa en la historia del boxeo, quizás en la historia del deporte. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se arrodillaba en el centro del ring, un torbellino de emociones recorriendo su cuerpo. Había vencido al monstruo, había honrado a su madre, había silenciado al mundo. En la otra esquina la imagen era desoladora. Mike Tyson, con el rostro tumefacto, la mirada vacía, apoyado en las cuerdas, asimilando la amarga realidad de su primera derrota. El mito se había derrumbado. La controversia del 8º asalto seguiría resonando. Los reclamos de Don King intentarían aguar la celebración de Douglas, llegando incluso a presionar a los organismos sancionadores para que suspendieran temporalmente el reconocimiento de Douglas como campeón, una maniobra que la presión pública y mediática pronto obligó a revertir. Pero en ese instante, sobre la lona del domo de Tokio, la única verdad incuestionable era la imagen de un gigante caído y un nuevo campeón coronado contra todo pronóstico, en una noche donde el drama humano, la tragedia personal y la controversia arbitral se entrelazaron para escribir una de las páginas más imborrables y debatidas del boxeo mundial. La caída de Tyson no fue solo un resultado deportivo, fue el fin de una era y el nacimiento de una leyenda forjada en la incredulidad y la perseverancia. Y la pregunta, avivada por el propio Don King y los susurros sobre las intenciones del árbitro, persistiría. ¿Qué habría pasado si esos segundos en el 8º asalto se hubieran contado de otra manera? Una pregunta que para muchos define la delgada línea entre la gloria y lo que pudo haber sido el mayor escándalo evitado por la campana. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.